ejemplo, Jesús, él tenía un estilo de evangelización. Teníamos, ayer lo mencionaba el padre Oscar, cuando Pablo se paró en el Areópago y empezó a hablar de la buena nueva y del proyecto de Jesús. Y asegura la historia y la Biblia y la historia y lo que yo le voy a meter un poquito más, que en esa ocasión se dividieron en 3 grupos: los que creyeron, los que definitivamente no creyeron y lo querían ahorcar, y otros que quedaron en duda. Pero resulta que había un señor que se llamaba Dionisio, y Dionisio era, como decir así, el aerópago era donde se discutían las cosas importantes legales, y él era como el mero juez ahí. Y Dionisio aparentemente creyó en la buena nueva cuando Pablo se paró ahí a hablar. Y ahora actualmente los que han ido por ahí, los que han tenido esa gracia de ir a la Areópago en Atenas, hay una placa de bronce donde dicen de cuando Pablo llegó y dio su discurso esa vez en ese aerópago tan importante en Atenas. Estilos de evangelización. Los que han ido a Guatemala lo saben. Recuerdan ustedes, ya han escuchado hablar del hermano Pedro. Bueno, el hermano Pedro no solo evangelizó haciendo hospitales, fue uno de los grandes alfabetizadores en Guatemala y en las Américas, sino que una forma de evangelización que él tenía era que se iba en la madrugada, se levantaba, y por eso se enfermó de neumonía, iba con una cruz, con una campanita, y llevaba pan y llevaba un rosario, y ahí iba diciendo: acordaos, hermanos, que es una alma tienes, y si la pierdes, y si no la cuidas, la perderás. Y así iba él evangelizando en la madrugada. Estilo de evangelización. ¿Por qué se llama Radio Subirán aquí? Estilo de evangelización de Manuel Subirán. Tuvo que ir a los lugares más postergados. Estuvimos 48 años con los claretianos. Recuerden que Claret hacía pequeños fascículos, los escribía y los iba entregando. Estilos de evangelización. Y un estilo de evangelización actual que yo he conocido muy bien en mi casa es con mi mamá. Voy a decirles, mi mamá es una gran misionera, lo ha sido siempre, y como es así, las misioneras hasta el fin, hasta siempre. Hemos conocido este modelo de evangelización que da la comunidad eclesial de base, y verla desde en Adviento, en las posadas, con aquel montón de niños con farolitos llevando las posadas de casa en casa para que la gente vea que algo está sucediendo, ¿no? La he visto trabajar en la radio, en sus programas de radio, que también son estilos de evangelización, y también desde las comunidades eclesiales de base, visitar familias, llamar personalmente a las personas que sienten que está alejada, dónde están, qué ha pasado con ellas. Entonces son estilos de evangelización que la iglesia tiene y que están ahorita muy activos, pero nos hemos como adormecido, como calmado. Las comunidades eclesiales de base han perdido también esa gran fuerza que han tenido. Entonces, estilos de evangelización tenemos muchos. Ustedes conocerán otros y recordarán otros. Al final sabremos que todo está interconectado, y eso es lo que nos han venido a decir toda esta mañana. Todo está interconectado, y nosotros tenemos que identificar y definir que los ámbitos ahora de evangelización se ha vuelto un poco más difícil. ¿Okay? Hay gente que está como distraída. Nosotros tenemos entonces que en nuestra parroquia darnos cuenta desde dónde inicia lo rural y de dónde inicia lo urbano. Recuerden que el padre Oscar decía que él está sectorizado porque hay diferentes realidades. Desde dónde están los que tienen fe, o de dónde están los que no tienen para inflar ese baloncito que acaban de inflar. ¿Dónde ubicamos el mundo académico también? Porque hay mucha gente que está estudiando, que va a las universidades, y en las universidades también como que ahí como que Dios entra en un segundo plano. O también está el mundo académico de la teología, de la Biblia y tal, que también corren con el riesgo de alejarse de esta fe, ¿no? ¿Y dónde están los que requieren evangelización? ¿Y dónde están pues los que no requieren evangelización? Esas son las preguntas y esas son las cosas que nos tenemos que plantear al momento de trabajar cómo vamos a hacer nosotros esta misión. Lo importante, la escucha. No lo vamos a contestar, solo quiero que miren, y ustedes que han estado haciendo este hermoso trabajo de conversación en el espíritu, construyes tus respuestas a la vez que el otro sigue hablando. ¿Ha pasado sí o no? ¿Verdad que sí? Está hablando el otro y yo ya quiero darle la respuesta.
supones lo que va a decir antes de que lo diga el otro. Entonces uno le termina la frase, y sí, tal y tal y tal y tal cosa. No, hay que dejar que hable, y uno tiene que estar escuchando. Esa es la parte de esta conversación en el espíritu. ¿Qué capacidad tenemos de escucha? Interrumpes para dejar claro su punto de vista o para terminar la frase de la otra persona. Te desconectas o permites que tu mente esté divagando por habré dejado la ropa tendida. Y ¿será que me sacaron la? Va a llover, ya viene la ropa, nadie me la va a sacar. Habrá comido mi esposo, habrá comido mi hijo. Así, esas cosas que nos divagan. Reacciona con impulsividad ante ciertas palabras. ¡Ey! ¿Por qué decís eso? ¿Verdad? A todo lo que acabamos de decir, aquí no lo hacemos. Esas son otras gentes las que lo hacen. Entonces, lo primero, cuando nosotros vamos a salir en misión, o cuando nosotros vamos a hablar del proyecto de Jesús, o que esto aplica para todo en la vida, es que la comunicación con el otro es la capacidad que tenemos de abrir el corazón, porque lo queremos escuchar. Ustedes nos han dicho siempre que el otro es un lugar teológico, es decir, es un lugar desde donde Dios nos habla. Los que van a la escuela de la palabra saben que eso lo tenemos claro, ¿no? Nos descalzamos enfrente de esa persona porque le vamos a escuchar, porque desde ahí habla Dios, desde las personas. Entonces la escucha nos ayuda a encontrar el gesto y la palabra oportuna. Si yo no le escucho, yo te voy a hablar de lo que a mí me ha pasado. No, es que no es de lo que a vos te ha pasado. Eso no lo va a consolar el que vos le digas qué es lo que a vos te ha pasado. Es que son realidades diferentes y cada quien responde a esto diferente. Entonces hay que encontrar una pedagogía que lleve a las personas paso a paso a la plena asimilación del misterio del cual les vamos a ir a hablar. ¿Para qué? Para llegar a un punto de madurez, para que las personas sean capaces de tomar decisiones verdaderamente libres y responsables. Porque es que uno no va a convencer, uno no está haciendo proselitismo, uno está hablando del proyecto de Jesús, y era lo que Jesús hacía con gestos, con palabras. Estos estilos de evangelización lo iban, sí, bueno, algunas veces sí los impusimos y lo hicimos a la fuerza, y hubo mucha cosa en la iglesia, pero no es ese el momento ahorita. No podemos ir a imponer, tenemos que dejar que la gente tome su decisión libre y responsablemente. Entonces, la misión parte de cada uno de los bautizados que estamos aquí y va a expanderlo, porque cada discípulo misionero quiere compartir la experiencia que tuvo de ese encuentro con Cristo que nos han estado hablando todo este día. Yo tuve ese encuentro con Cristo, creo en el proyecto de Jesús de Nazaret, creo en todas las cosas que Él nos enseñó, entonces yo tengo que testimoniarlo y yo tengo que irlo anunciando de persona a persona, porque no me puedo quedar con esto, porque yo he sentido que mi vida ha cambiado, porque yo he sentido que ahora veo la vida de una manera diferente, entonces no me quiero quedar con eso, y eso es lo que quiero ir a contagiar, y ese es el fuego que quiero ir a esparcer. Eso nos lo dice Aparecido. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a recibir? ¿Cómo nos vamos a acercar a los hermanos que les vamos a ir a anunciar por primera vez a Jesucristo? O aquellos que les hemos visto en entusiasmo. Vean, cuando murió el Papa Francisco, hubieron dos jóvenes que dijeron, esto me ha marcado, tengo ese ánimo, ese deseo. Entonces, ¿quién hace ese acompañamiento? Vamos a esperar a presentárselo al sacerdote. Miren, estos dos muchachos, ese acompañamiento lo tenemos que hacer nosotros. Se ha entusiasmado, y ahí es donde es la oportunidad de nosotros enseñarle el proyecto de Jesús. ¿Cómo vivimos nosotros ese estilo de evangelizar en la comunidad parroquial? Porque muchos de los que están aquí, claro que han hecho misión, claro que han evangelizado, y también saben qué es lo que hemos dejado de hacer y qué es lo que nos está pasando, que eso después lo vamos a tratar de poner por escrito. Entonces, vean ustedes, hay maneras en las cuales nosotros podemos escuchar mejor. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Primero, escuchar con la mente. ¿Cómo es eso de escuchar con la mente? Porque estoy atendiendo a la persona, estoy presente, estoy manteniendo silencio. Jesús, cuando se acerca a la samaritana, va intuyendo que hay algo ahí, ¿no? Sí, Adalita me encanta porque sabe todos los textos de la Biblia. Cuando escucho también con el cuerpo, Jesús nos enseñó mucho eso, mantener el contacto visual, y está poniendo un interés
genuino y está atendiendo también a ciertas señales verbales, no verbales, es decir, a las emociones. No juzga a la mujer pecadora. Le pregunta, fue que le preguntó, ¿pero de qué te acusan? Pero no la está juzgando. ¿De qué te acusan? Es que tal y tal cosa. Él ya sabe de qué la están acusando, la está motivando, ¿no? Entonces escucha con las palabras, no termina sus frases, no doy consejos, no doy soluciones, hago preguntas, parafraseo, escucho también con la intuición, qué hay detrás de las palabras, de los gestos, qué no me está diciendo, valido mi intuición haciendo preguntas. Es igual aquí cuando lo pone en jaque la sirofenicia a Jesús. Fíjate que quiero que vayas a sacarle el demonio que tiene mi hija allá. Espérate que primero, le dice Jesús, se sacien los hijos. Entonces hay un diálogo, una respuesta, y la mujer le dice muy valientemente, pero también los ¿qué? Los perros también comen de las migajas de los hijos. Entonces ahí hay un encuentro, ahí hay un diálogo, ahí hay una plática, ahí hay un ver, un escuchar, porque él escuchó lo que ella le dijo y lo pone en jaque, ¿no? Entonces hay que dejar también que el silencio haga el trabajo duro, porque nosotros es que queremos ya tener problemas, sí, fíjate, y empieza uno a darles todo el rollo, que no sé qué. Dejemos el silencio, escuchemos y dejemos que el silencio haga el trabajo duro. Hay un texto bíblico que lo conocemos muy bien, lo conocen también muy bien las comunidades eclesiales de base, de cómo sería una manera buena, un ejemplo bueno de hacer misión. Está el texto que ya le hemos puesto nombre, que se llama los discípulos de Maús, los discípulos de Maús. Ese es un modelo que le ha servido a la iglesia para darnos un ejemplo de cómo debe de hacer una acción misionera. Y entonces aquí entra en juego la pedagogía de Jesús. Entonces, iban los discípulos, ¿cómo iban? Iban discutiendo en el camino y tal. Entonces, pregunta Jesús, iban tristes, iban contando un cuento ahí. Y pregunta Jesús a los dos que regresaban muy desanimados de Maús. Intuye, los ve que vienen desanimados. Entonces viene la primera parte. Yo pongo a la persona en el centro. Mi prioridad es la persona, el ser humano. A eso se refiere el paso antropocéntrico. Pongo a la persona primero en el centro, al ser humano en el centro. Entonces el misionero, la misionera, se interesa por la vida, por la realidad, por sus frustraciones, por las necesidades de esa persona, por las esperanzas humanas. Continuamos avanzando en el versículo y sin poder reconocerlo, le cuentan a Jesús en el camino esa historia de dolor que han pasado, esa muerte que acaban de vivir en Jerusalén. Nos han matado a la persona a la que nosotros seguíamos, a la persona que nos animaba, que nos entusiasmaba, que nos enseñó que otra forma de vida es posible, y nos lo han matado. Entonces, ¿qué pasa? Él empieza a preguntar, y entonces viene el segundo paso, el paso histórico, personal y familiar. Me va contando las experiencias, me va diciendo lo que han vivido, lo que han visto, lo que han oído, lo que nos ha llevado a ser lo que somos. Venimos desanimados y frustrados porque nos mataron a esa persona que yo seguía. Entonces, aquí va el segundo paso, que me cuente la historia, que me relate lo que está pasando a nivel personal y familiar. Continúa el texto donde Jesús da testimonio de lo que las escrituras dicen de él, y este es un paso vital. El misionero no se va a presentar, no se anda presentando él, la misionera no se anda presentando ella, anda presentando a Jesús como el que da razón de ser y sentir de su propia vida. Entonces cuando nos dicen hay que creerlo, es que no sos vos al que te vas a anunciar, no te dé pena hablar, no te dé pena decir lo que vos conocés de Jesús, porque no sos vos al que estás presentando, es a Jesús. Entonces es un tercer paso vital. Continuamos con este hermoso texto y nos dirá en los versículos 28 al 32 que Jesús da claro testimonio de lo que ha explicado.
Entonces aquí viene el paso cristocéntrico. Aquí le damos el centro y le damos toda la visión y los ojos a Jesús. El misionero presenta a Jesús claro y fuerte testimonio como Él nos lo pidió. Y nos va a decir Aparecida que cumplir con este encargo no es una tarea opcional para nosotros bautizados, sino que es parte integrante de la identidad cristiana, porque es la extensión testimonial de la vocación misma. ¿Cuál es la vocación y cuál es la identidad de todo cristiano? Entonces, después de que hemos escuchado todas estas charlas, es ser es ser misionero y misionera. Esa es nuestra identidad. La iglesia así nació. Si no se hubiera movido esa gente, no salen de Jerusalén. Si no salen de ahí, no estaríamos hoy, 2000 años después, sentados aquí hablando de Jesús. ¿O sí? Si se hubieran quedado ahí sentados, ¿verdad que no? Entonces, continuamos con el mismo texto. Después hay que tener nosotros una clara conciencia que los discípulos de que Cristo está resucitado. La pregunta que le hacían en la ponencia número 4 es que tenemos que creer que Cristo está resucitado, porque si no creemos que Cristo está resucitado, ¿qué pasa? Vana es. Vana es nuestra fe. Esta es la razón de nuestra fe, que Cristo resucitó. Y por tanto, como lo reconocen y dicen, es verdad que resucitó, es verdad que se le ha aparecido a Simón, es verdad que así como nos dijo que al tercer día iba a resucitar, esto es cierto, entonces se entusiasman a continuar en el seguimiento de Él, porque creen en esto, ¿no? Entonces viene el paso, que es el paso eclesial, que es el que vamos a trabajar después, que la fe, como la vida, como el amor, se necesita compartir. Ya nos decían, si estamos enamorados, solo andamos hablando del que estamos enamorados. Si nos gusta tal comida y tal cosa, andamos hablando de eso. Más allá, si nosotros andamos hablando de Jesús, porque nos hemos enamorado de ese proyecto y como les digo y les repito, hemos entendido que una vida diferente es posible si seguimos lo que Él nos ha indicado. Entonces, el misionero va a animar y va a invitar a incorporarse a la comunidad, porque ya dijimos que todos somos un solo cuerpo y toditos somos necesarios. ¿Recuerdan cuando anduvimos hablando precisamente cuando empezamos a hablar del sínodo hace ya 4 años, ¿será? 4 años, un poquito más, que anduvimos hablando del sínodo y hablábamos del cuerpo de Cristo, de Pablo, y que hasta la uña y hasta el pelo es importante, y hay que llamar a esa gente para que forme parte de ese cuerpo. ¿Vamos bien hasta ahí? Preguntas, dudas, comentarios, algo que les ha surgido ahorita, que quieran compartir. ¿Vamos bien? ¿Entendimos lo de los discípulos de Emaús y cómo vamos a ir nosotros en misión? Bien. De 2 en 2, y vamos a presentarnos a Jesús y a su proyecto. Eso es lo que vamos a... ¿Y vamos a ir a qué? Atentos a... Y que muchas veces las palabras están de más, están de sobra. Lo importante a veces, el silencio dice a veces mucho. Después de entender esto, y sabemos que nacimos como una iglesia peregrina, como una iglesia que camina, como una iglesia en salida, porque si se quedaba en Jerusalén se moría, porque si se quedaba en Jerusalén no iba a pasar más nada. Teníamos que salir, así nace la iglesia, pues tenemos que continuar saliendo, igual que todos los estilos de evangelización que ustedes ya conocen. Hay que tener una organización de pastoral para la misión, pues tampoco podemos agarrar así como, claro, hay que estar organizados, y eso es lo que hablaba el padre Oscar. Ayer nos adelantó el padre Oscar un poco esto de lo que ya se ha trabajado. ¿Cuál es el anhelo de las Américas, de las iglesias de Américas? Esto no se lo inventaron los sacerdotes y los obispos. Esto lo dijimos nosotros cuando empezamos a hablar en el sínodo, cuando nos dieron la oportunidad de reunirnos y decir qué es lo que le hace falta a la iglesia. Ustedes lo dijeron. Esto fue, y Aparecida lo va... Dicen, ya pasó de moda, Aparecida no ha ni aparecido en algunos lugares y en algunas parroquias. Los anhelos de la Iglesia de América es el de una valiente acción renovadora de las parroquias
a fin de que sean de verdad espacios de iniciación cristiana, de educación y de celebración de la fe. ¿Abierta a qué? Pues que aquí hay diversidad de carismas, servicios, ministerios, y están organizadas, integradas en apostolados ya existentes, atentas a la diversidad cultural de sus habitantes, porque aquí vemos de todo, ¿no? Y está abierta a los proyectos pastorales, supraparroquiales y a las realidades circundantes. ¿Qué es lo que nos motiva a ir a la misión? ¿Qué es lo que nos motiva a ir a la misión? Pero ¿qué nos motiva a nosotros decir, yo quisiera ir en misión? Es porque quiero que haya más gente en la iglesia. ¿Por qué yo voy a ir en misión? Para dar a conocer la palabra. Pues claro, pero ¿qué te ha hecho reflexionar y decir, yo quiero ir a hablar del proyecto de Jesús? ¿Qué te ha hecho reflexionar en eso? ¿Qué te ha hecho decir, quiero llevar y hablar de Jesús? ¿Y qué otro estilo de vida y este proyecto de Jesús es importante llevarlo? ¿Por qué? Por la experiencia propia, por las cosas que están sucediendo alrededor de nosotros. Porque decimos, porque todos solo debemos quejarnos, porque hay tanta mezquindad, porque hay tanto homicidio, porque hay tanta pobreza, porque nos peleamos tanto lo uno en lo otro. Entonces uno dice, ¿y cómo puedo yo hacer para cambiar esa realidad que nos está pasando? Hablemos de aquí en Honduras. Entonces, hoy, decir que yo conozco el proyecto de Jesús de Nazaret, ¿no será bueno llevárselo a conocer a las personas? ¿O no? ¿Verdad que sí, Adalina? Hemos aprendido, tenemos que llevarla a otros que no lo conocen. Excelente, Adelinda, muchas gracias. Esta tocaya mía me cae bien. Entonces, la organización en las parroquias es muy importante y es el servicio de los servidores. Entonces, estamos habituados a una organización ordinaria de todas estas dimensiones pastorales que nosotros hemos hablado, equipos responsables, coordinadores de pastorales, pero necesitamos tener esa parroquia organizada, con sus personas responsables, y que cada parroquia vaya convirtiéndose en una parroquia que está en estado permanente de misión. Requiere entonces una organización pastoral que acompañe esa apertura a las 4 dimensiones pastorales de las cuales hemos estado hablando desde ayer y toda la mañana, que ya se las saben. También me olvido, siempre más de una se me olvida. ¿Cuáles son? Misionera, discipular, pascual y siempre, a mí siempre me olvida uno. Y que organice esos tiempos misioneros fuertes de encuentro y que sea causa de comunión para la nueva vida que vaya suscitando en esta parroquia, que se va a convertir en un ejemplo de parroquia misionera. Óigame, no nos hagan quedar mal, porque ustedes ya saben que hace muchos años atrás ya hemos hablado de esta parroquia misionera, ya nos hemos ido organizando. No digan que no ha habido nada, porque sí ha habido mucho trabajo, ¿verdad? Dianette es un ejemplo, sabe bien cómo se han trabajado estos equipos y esta misión. Esta parroquia ha tenido esa identidad, ¿no? Esa identidad de ser misionera, que no se queda ahí sentada en el templo. Entonces necesitamos tener esas organizadas, esas pastorales, y a nivel diocesano, lo que ya nos decía ayer el padre Oscar, que ya adelantó, ¿no? Ellos tienen esa organización de una pastoral misionera, promotora de la dimensión misionera de las pastorales, con equipos parroquiales de animación misionera que tienen que salir. Evidentemente, está hablando de la parroquia, tiene que salir un equipo parroquial de animación misionera que estará al tanto de estar dándole dinamismo cuando concierne a estos estados de misión permanente, y todo va a estar coordinado por los equipos diocesanos de animación misionera. Ese equipo diocesano para la misión va a tener el fin de promover que en la diócesis se viva un estado permanente de misión. O sea, ya no solo es octubre es fuerte, pero tiene que ser todo el tiempo, a tiempo y a destiempo. Y ese proyecto diocesano de misión, una vez que nos lo entreguen, que ya está, que ya lo tienen hechito, entonces nosotros aquí lo tenemos que adaptar como parroquia. Ese es otro trabajo que nosotros tenemos que hacer y que va a surgir de cada uno de ustedes. Tenemos
que crear el equipo parroquial de animación misionera, que ya el padre Lucas se los va a comentar, y hay que motivar a los miembros de la parroquia para que haya encuentros, que haya retiros, para que este trabajo se tiene que cuidar especialmente en los sectores que también van a tener que tener sus propias actividades. Entonces, cada sector con su cada actividad, luego en la parroquia con su cada actividad, y siempre vamos a depender de los equipos diocesanos, que son los que van a estar animándonos también en este proceso. O sea, que no es solo 2026. Hay que formar a los miembros de la parroquia como discípulos y misioneros. ¿Se acuerdan de aquella frase? Todos los discípulos. Todavía se acuerdan, sé que eso no ha sido, no me digan que no. Entonces, los destinatarios serían, por una parte, toda la comunidad parroquial, obviamente, de modo especial, el equipo de parroquial de animación misionera, porque lo que queremos evitar, no es que aquí está mal escrito, lo escribieron con la intención de que se resalte que los distintos grupos no pueden caminar por separado. Entonces hay que preparar y motivar las actividades de esta segunda etapa, que va a ser estudiar la realidad y ver cuáles serían las prioridades, la gente más adecuada posible para esta parroquia. ¿A quién queremos ir primero a evangelizar? A todos vamos a ir a evangelizar, pero siempre hay como prioridades, ¿no? Gente que nos está urgiendo llevar esta misión. Termino con esto, para que vean que hoy no me tuvieron que hacer la seña, de José Antonio Pagola, que hemos estado hablando todo de esto y lo resume más o menos. Este es un libro hermoso que lo encuentran en el internet, pero saqué algunas de estas frases que es lo que más nos ha resonado. Recordar que el protagonista de todo, y lo que platicamos con Maynor ahí, ¿qué nos hace estar aquí encerrados desde el sábado y hoy domingo? Cristo, el Espíritu Santo, exactamente, porque creemos en el proyecto de Cristo, porque si no estaríamos allá en la hamaca, ¿verdad? Allá en la Esperanza, con una hamaca, comiendo unos rambutanes, bien, calidad. O allá donde Chichi, ¿verdad Chichi? Comiendo un pescadito. Bueno, tendríamos muchas cosas que inventar, pero estamos aquí porque Cristo nos urge dar a conocer el proyecto de Jesús, y porque el Espíritu es el que nos ha dicho y nos ha motivado a estar aquí, porque si no, no estaríamos acá. Y José Antonio Pagola nos lo dice, que sin el Espíritu, Cristo se queda en un personaje del pasado. Como hay gente, ustedes saben, que se acerca a la Biblia y estudia la Biblia, porque ahí hay historias bien bonitas, porque ahí es un libro que es hermoso estudiarlo. Pero sin el Espíritu, entonces Cristo quedaría como esa persona que pasó por la tierra y habló bonito y dijo cosas bonitas. Sin el Espíritu, el Evangelio se convierte en letra muerta. Sin el Espíritu, la iglesia es pura organización, porque hablamos de organización, pero es una organización guiada por el Espíritu. Las personas que van a conformar los equipos no es con el que yo me llevo mejor o con el que yo me llevo bien, es con el que el Espíritu me ha dicho que cumple con las cosas que, ¿verdad?, que debería de tener alguien que debe de formar ese equipo. Si no tengo el Espíritu, la iglesia se congela, es fría. Óigame, iglesias, templos, iglesia habla de nosotros, pero ustedes van a ver cuántos templos ya en la gente ni va, y los templos se han vendido o se usan para discotecas, para restaurantes, porque ya no hay esa gente motivada, ya no existe esa gente, nos congelamos y dejamos de llevar la buena nueva a las personas, porque ¿qué pasó con el Espíritu? ¿Qué pasó con eso que estuvimos insuflando ahí? Sin el Espíritu, los carismas se extinguen. Sin el Espíritu, la esperanza se reemplaza por el instinto de conservación. Aquí estoy bien yo en mi grupo. Aquí me reúno yo en mi grupo y aquí todos estamos macanudos. Aquí yo vengo a misa todos los domingos con esta gente que yo me conozco, y aquí estoy calidad. No, eso es un instinto de conservación. Sin el Espíritu, la audacia para la misión desaparece. Y nosotros tenemos que estar arraigados en Cristo y audaces en la misión. Y por lo tanto, nosotros no podemos seguir caminando sin hacerle sitio al Espíritu. Bueno, gracias, eso era lo que les quería compartir. Vamos a
en la conversación en el espíritu, en su hojita, en la quinta ponencia ya todos le van a hacer qué alegre que ya es la última hojita del círculo, pero falta todavía más, después del almuerzo hay más. Es cómo vivimos este estilo de evangelizar en la comunidad parroquial y también personalmente. ¿Cuál estilo de evangelización? El que les conté de los discípulos de Maús. Escucha atenta. Dejo que me cuente su historia. Pongo a la persona en el centro, ¿no? Le hablo de Cristo, pongo a Cristo después en el centro. Y después entonces escuchamos a las personas y podemos darle una palabra. Antes de si no hacemos ese proceso, no podemos hablarle ni darle una palabra. Entonces, ¿cómo se vive el estilo de evangelizar en nuestra parroquia y personalmente? Es la pregunta que van a trabajar. 30 minutos. Después la dinámica.